¿Sabías que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Bahía Blanca ofrece asesoramiento jurídico gratuito para personas en situación de vulnerabilidad? La sede central de nuestro consultorio funciona en el edificio del colegio en calle Sarmiento número 54 de Bahía Blanca. Atendemos en distintos puntos de la ciudad como la terminal de ómnibus, Espacio Unido de Villanocito, Duba y en las delegaciones municipales de Villa Rosas, Cerri y Villa Jardín. También en Tres Arroyos y Coronel Pringles. Contamos con 28 abogados consultores y 2 directoras a cargo de la coordinación de las consultas. Mediante convenios con la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Salesiana de nuestra ciudad, estudiantes de la carrera de abogacía participan del consultorio a través de prácticas profesionales. Gracias a la dedicación y la solidaridad de los colegas, este servicio cumple una función social fundamental para quienes más lo necesitan. Bienvenidos a Bahía Blanca, corazón del sur argentino. Una ciudad que combina historia, desarrollo y una visión de futuro. Un epicentro educativo, científico, deportivo, cultural y económico. Como bahienses estamos muy contentos de recibir a colegas de todo el país en la 21ª Conferencia Nacional de la Abogacía. Creo que les va a gustar mucho la ciudad y van a querer volver siempre. Su puerto, su cultura y su gente la convierten en un lugar único. Una ciudad que te invita a recorrer sus espacios verdes, así como su variada propuesta artística y gastronómica. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca no solo es parte de la ciudad, sino que es historia viva, el más antiguo del país, comprometido con la formación, el compromiso ético y la defensa de los derechos desde 1908. Un lugar de encuentro y conexión entre colegas, que acompaña el desarrollo profesional con capacitaciones constantes y actualizadas, que busca siempre brindar más y mejores servicios para sus matriculados, generando vínculos que forjan una comunidad sólida y de apoyo mutuo. Los esperamos en mayo próximo, ya estamos en el colegio organizando todo para recibirlos de la mejor manera. Bahía Blanca y el Colegio de Abogados, unidos por la historia, el presente y el futuro. Este es el evento académico más importante que lleva adelante nuestra federación y que reúne a todos los abogados y abogadas del país y a todos los colegios de la abogacía. Los esperamos. Bueno, gracias a todos por haber venido. Vivimos un momento bastante ajetreado para todos los abogados, en particular para los abogados laboralistas y sobre todo para los abogados laboralistas de la provincia de Buenos Aires. Porque no solamente tenemos este decreto y esta ley que vamos a ver hoy, sino que además en el último tiempo la Suprema Corte decidió que comenzaba a regir la ley 15057, que reemplaza a la vieja ley de procedimientos laboral, porque también tenemos un fallo Barrios que nos hizo repensar y revisar todas las tasas de interés. Entonces son momentos muy movidos del derecho en el cual más que nunca es importante capacitarse y por eso lo bueno de tener estos espacios. Así que bueno, ojalá sea una oportunidad para que todos aprendamos, yo también de mis compañeros. Y bueno, la verdad es que en esto
un abogado que por ahí hace un año atrás dejó de ejercer y hoy vuelve a hacer derecho laboral, se encuentra con que cambiaron un montón de cosas. Cambiaron criterios jurisprudenciales, como decíamos, con respecto a las tasas de interés, cambiaron normativas provinciales, pero bueno, también cambiaron mucho las normativas nacionales y es a donde nos vamos a concentrar hoy. Si alguno de ustedes ha venido a este ciclo de charlas, por ahí a otras temáticas, se va a encontrar con que se habla del decreto ley y se habla también mucho de la ley bases. Pero bueno, en nuestro caso tenemos una particularidad de que en derecho laboral el decreto hoy no está vigente, o por lo menos su vigencia está suspendida, y por eso nos obliga a hacer un poquito de historia con respecto a lo que pasó, historia muy, muy reciente. El decreto 7023 se es publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre del año pasado. Era un poco más ambicioso que la ley base, sobre todo en lo que era de derecho colectivo. El decreto tenía 45 artículos, que eran los artículos 53 a 97, que se referían a derecho laboral. Y desde el principio despertó algunos planteos sobre la inconstitucionalidad referido a la necesidad y urgencia del decreto. O sea, hasta qué punto era necesario y era urgente que se regule por decreto, sobre todo teniendo en cuenta de que el Congreso estaba sesionando y de hecho se habían convocado ya sesiones extraordinarias. Eso hizo que inmediatamente se presenten varias pretensiones, entre ellas la CGT, CTA, pero en particular la de la CGT, que tramitó a través de la vía de un amparo, fue tomada por la Suprema Corte los primeros días de enero de este año y se dictó inmediatamente una medida cautelar. Dentro del mismo enero, la Cámara Nacional del Trabajo resolvió el fondo del asunto declarando la inconstitucionalidad de este decreto, justamente por carecer, entre varios otros argumentos, pero sobre todo por el tema de la necesidad y la urgencia, teniendo en cuenta de que estaba el Congreso sesionando. Ese fallo fue apelado y se encuentra hoy en la Corte Suprema, que hasta la fecha no se ha expedido, con lo cual estamos a la espera de ver qué se va a resolver. De todas maneras, el hecho de que tengamos una ley posterior a este decreto nacional que regula mucho de los artículos, nos hace pensar que lo que va a quedar y definitivo va a ser la ley, y por eso hoy nos vamos a concentrar bastante en esta ley, la 27742, que, bueno, también llamada la ley bases. Bueno, esta ley, en el título quinto, propone una modernización laboral. Esta modernización laboral tiene 19 artículos, va del 82 al 100, y en los primeros artículos propone algunas modificaciones a la Ley Nacional de Empleo, la 24013, la gran reforma del gobierno de Menem, que entre muchas otras cosas atendía o apuntaba hacia la registración de los trabajadores. Esa ley tiene un artículo 7 que decía que el trabajador se encontraba registrado cuando estaba inscripto en el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo y también cuando se inscribía en el Sistema Único de la Seguridad Social. Si alguno de esos requisitos no se daba, entonces se entendía que el trabajador no estaba inscripto. Además, digamos, bueno, por supuesto regulaba muchas otras cosas, pero en relación a la registración tenía este criterio más bien restrictivo. Si algo faltaba, no se tenía por registrado. Bueno, el nuevo artículo 7 establece que se va a entender que las relaciones van a estar registradas cuando se lo inscriba con las formas y condiciones que establezca la registración y a continuación de algunas pautas. Y dice que debe ser esta registración que propone simple, inmediata, expedita y realizarse a través de medios electrónicos. También dice que va a haber un mecanismo ágil y simplificado para que los empleadores puedan hacer los recibos de sueldo, ¿sí? Especialmente aquellos empleadores con hasta 12 trabajadores inclusive. Este es un sistema muy similar al de servicio doméstico, personal de casas particulares, porque la intención es justamente que uno, con una registración muy sencilla y con, digamos, una plataforma, pueda redactar sus propios telegramas. Un poco la intención acá es dejar afuera a los contadores, ¿no? O sea, que la pequeña empresa pueda realizar sus propios trámites y pueda hacerlo por sí mismo. Así que tenemos que prepararnos, acá hay alguna contadora en la sala, tenemos que prepararnos también para lo que vamos a recibir, porque nos vamos a encontrar con que van a venir a vernos trabajadores o empleadores con recibos que pueden llegar a decir cualquier cosa. O sea, si ya hoy
con asistencia nos encontramos con que a veces hay personal de casas particulares afectado a maestranza en una empresa o tenemos registraciones muy extrañas, bueno, lo que viene va a ser un desafío todavía más grande. Y finalmente dice que este sistema va a contemplar un importe único para todas las obligaciones emergentes de la relación laboral. O sea, yo registro un trabajador, a través de la plataforma voy a poder hacer los recibos de sueldo y me va a decir, bueno, por este trabajador usted tiene que pagar esta cantidad de plata y después va a ser el Estado el que va a repartir entre, bueno, esto es para el sindicato, esto es para la obra social, esto es para la jubilación, esto es para la RT, ¿sí? La idea es claramente la de simplificar todo el sistema, algo muy parecido a lo que ya ocurre con personal de casas particulares. Y finalmente nos dice que la relación se va a entender registrada cuando se cumpla solamente con este requisito. Y el decreto reglamentario de la ley bases va todavía un poco más allá y dice que la registración a través de este sistema va a suplir la registración del libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. O sea, lo que nos está diciendo es que básicamente antes se necesitaban las dos cosas y ahora solamente con registrarlo ante la AFIP, el trabajador va a quedar plenamente registrado y ya no va a hacer falta tener ese otro libro. Por lo menos es lo que hasta ahora parece entenderse de la ley y del decreto. El artículo siguiente, el 83, incorpora un artículo 7 bis, siempre siguiendo dentro de la Ley Nacional de Empleo. Y dice que la registración va a ser válida cuando la hiciere cualquiera de las personas humanas o jurídicas intervinientes. Y esto generaba una duda. Bueno, ¿a quiénes se refiere? ¿Cómo cualquiera de las personas intervinientes que el propio trabajador puede registrarse? ¿Cómo, digamos, a quién se refiere? Y por suerte el decreto reglamentario lo aclara y sostiene que las personas a las que se refiere este último artículo son las personas humanas o jurídicas que sean el empleador o que sea alguna empresa usuaria o a los que se le proporcione la prestación. Y esto en realidad, no me quiero meter en temas de compañeros, pero abre la puerta a un montón de cuestiones vinculadas a lo que es proporción de personal y demás. El artículo siguiente, el 84, incorpora un artículo del 7 ter y dice que frente al incumplimiento, frente a la falta de registración, el trabajador puede hacer una denuncia. Hasta ahora saben todos, la denuncia nosotros la hacíamos, mandábamos el telegrama a la empresa, mandábamos copia a la AFIP dentro de las 24 horas y esa era nuestra denuncia que nos habilitaba a ciertas cosas. Nuevamente, no me quiero meter en temas que vamos a ver después, pero este artículo 7 dice, bueno, el trabajador va a poder hacer la denuncia y menciona un montón, la autoridad de aplicación, la AFIP, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, ante las autoridades administrativas de trabajo locales, o sea, acá sería el Ministerio de Trabajo, y finalmente dice que el sistema le tiene que expedir una constancia pertinente. Bueno, lo cierto es que sin ninguna sanción al empleador y sin ninguna protección para el trabajador, el estímulo para realizar esta denuncia es muy bajo. O sea, ¿qué trabajador se va a exponer? Y uno también se pregunta, bueno, te van a dar una constancia. ¿Y qué hace el trabajador con la constancia? ¿Para qué sirve la constancia? ¿Servirá en algún momento para pedir tal vez una indemnización agravada? Bueno, eso lo vamos a ir viendo y se va a ir descubriendo con el tiempo, pero sobre todo vamos a descubrir a ver si los trabajadores se animan a hacer esa denuncia y bueno, qué resulta de esta denuncia. El artículo siguiente, el 85, establece el 87 quater, que dice que cuando haya una sentencia condenatoria de una relación de empleo no registrado, algo que es bastante habitual, el órgano judicial tiene que notificar a la AFIP y tiene que brindar las circunstancias, dice, o sea, se refiere a fecha de inicio, fecha de cese, a la registración, la jornada, todo lo que le permita a la AFIP determinar cuál es la deuda, ¿sí? Y la AFIP va a determinar esa deuda, se la va a trasladar al empleador, pero algo que incorpora es que el empleador va a poder restar de esa deuda los importes que ya se hayan pagado respecto de ese trabajador. Y esto es interesante porque antes por ahí pasaba que había una empresa en el medio, que era la que asumía la relación laboral, que, digamos, hacía los aportes y demás, y cuando salía luego la sentencia condenatoria, a la verdadera empleadora, la determinada por el órgano judicial, la obligaban a pagar los aportes y contribuciones. Y en ese momento la empresa decía, pero
este trabajador no estaba no registrado, este trabajador estuvo registrado, tenía jubilación, tenía obra social, se hicieron aportes. Bueno, ahora lo que habilita la ley es a restar de la deuda esos importes y también a restar aquello que se haya pagado en el caso de, supongamos que el trabajador estaba inscrito como monotributista, bueno, el impuesto que se pagó como monotributista se puede restar en principio de esa deuda, ¿sí? O sea, todos los aportes y todos los impuestos que se hayan pagado respecto de ese trabajador. Los artículos 86 y 87 son la última modificación a esta ley de empleo, por eso vamos rápido. Muy sencillo, le cambian el nombre al capítulo segundo de la ley de empleo, que era Sistema Único de Registro Laboral, ahora pasó a ser Sistema Único de Registro. El artículo 18, muchos lo conocerán, lo que dice es que cuando uno registra al trabajador, esa registración suple la inscripción a un montón de cosas, a las cajas de subsidios familiares, a la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a la obra social en su momento, al registro de trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo, bueno, varias cosas. Lo único que modifica esto es que cambia obra social por prestador del Sistema Nacional de Salud, obviamente abriendo las puertas a las prepagas y a otras posibilidades. Bueno, hasta acá las reformas a la Ley Nacional de Empleo. A continuación, la ley bases se mete en la Ley de Contrato de Trabajo, que es tal vez lo más rico, y en el artículo 88 modifica el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo. Artículo que conocemos todos, el ámbito de aplicación de la ley, que tiene las clásicas exclusiones. O sea, se excluyen los trabajadores de empleados públicos, el personal de casas particulares y los trabajadores agrarios, siempre estos últimos dos, sin perjuicio de que se aplique todo lo que sea compatible con esos regímenes, ¿no? Bueno, lo que hace acá es agregar una cuarta exclusión que sería que no se va a aplicar la ley de contrato de trabajo a las contrataciones de obras, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, lo cierto es que este agregado es totalmente inútil, y es inútil porque fue así toda la vida. O sea, siempre se aplicó el Código Civil a esas relaciones y siempre se aplicó la ley de contrato de trabajo a las que no lo eran. De hecho, cuando uno define, bueno, a ver cuáles son las del Código Civil, si vamos al Código Civil, el 1251 dice que hay contrato de obra o servicios cuando una persona, según el caso, contratista, ¿verdad?, actuando independientemente, se obliga a favor de esta otra. O sea, el Código Civil y Comercial es para los trabajadores o para los prestadores de servicios independientes. Si es dependiente, se aplica la ley de contrato de trabajo. De hecho, el 1252 del Código Civil y Comercial, en el segundo párrafo, dice que los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas de derecho laboral. O sea que lo que en definitiva agregó es una obviedad, que no se va a aplicar el Código, las leyes, la ley de contrato de trabajo a las relaciones del Código Civil. Bueno, así fue siempre. Y ante la duda, ¿quién debería determinar si es una cosa o es otra, si se le aplica o no se le aplica a un caso determinado? Bueno, los jueces. Yo creo que lo que sí nos tenemos que llevar es que no tenemos que tener miedo de seguir planteando el carácter laboral de una relación, por más que esté encubierta en una figura del Código Civil. Porque ahora parece como que a las figuras del Código Civil no se les aplica la ley de contrato de trabajo. Y en realidad fue siempre así. Esto no cambia. Lo que hay que hacer es demostrar que en realidad ese trabajador no era independiente, primacía de la realidad, y traer al trabajador a la ley de contrato de trabajo, que es lo que debió pasar. Bueno, voy a saltear algunos artículos para ir a dos temas interesantes que nos quedan, y así le doy el espacio a los compañeros. El primer artículo es el 94, que modifica el 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. El 242, saben todos, es el de la justa causa, ¿sí? O sea, los primeros párrafos quedan igual, que es que una de las partes puede denunciar el contrato de trabajo frente a la inobservancia o el incumplimiento de las obligaciones del contrato de la otra parte, que constituyen una injuria que no admita la prosecución del vínculo. Y que, bueno, en caso de discusión sobre si corresponde o no corresponde, los que se encargan son los jueces de determinarlo prudencialmente, ¿sí? Bueno, esto fue siempre así, esto queda exactamente igual, pero se agrega una causal más, ¿sí?, que tiene un carácter evidentemente de protección de la empresa y que busca, digamos, evitar ciertas situaciones. Esto que se agregó es que
dice, podrá configurar grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Bueno, acá esto es lo que se busca evitar. Y plantea 3 situaciones donde se presume que existe una injuria grave. Las 3 situaciones serían cuando se afecte la libertad de trabajo de los que no se adhieren, cuando se impida o obstruya el acceso o la salida de la empresa o de las personas o de los bienes, y cuando se ocasionen daños a las personas o a las cosas del establecimiento. Estoy simplificando mucho, ¿no? El artículo elabora mucho más. Pero acá hay un par de observaciones para hacer, que es que la primera es que más allá de establecer una presunción, esto no quita que hay que probar los hechos. O sea, el empleador va a tener que probar lo que ocurrió, va a tener que probar que el trabajador participó activamente, va a tener que probar que se afectó la libertad de trabajo de otros, o que se impidió el ingreso, o que se dañaron cosas. Pero algo importante es que lo que hay que probar también, y esto ya es una comprensión del artículo, es la participación directa del trabajador. Porque si uno lee el artículo, daría la impresión de que si el trabajador participa activamente de la protesta, y de esa protesta surge alguna de estas 3 cosas, hay una presunción en contra del trabajador. Y en realidad, lo que hay que determinar es que es el trabajador el que causó un daño a las personas o cosas, es el trabajador el que impidió el acceso a otros que no se adherían a la protesta, es el trabajador el que intimidó a otros a que se sumen. Entonces, guarda con este artículo porque, digamos, si uno hace una lectura por ahí muy lineal, pareciera que esto es mucho más objetivo, y en definitiva acá colisiona con otros derechos, que son los derechos de huelga y los derechos, digamos, colectivos. Así que, bueno, en definitiva, son los jueces los que van a tener que bregar porque esto no se aplique arbitrariamente, pero también tenemos que ser nosotros, como abogados, muy cuidadosos de no apurarnos a aconsejar a, digamos, un distracto o a interrumpir un vínculo a un empleador, digamos, si no se dan todas las condiciones. Finalmente, este artículo lo que dice es que el empleador tiene que cursar una intimación al trabajador para que cese en esta conducta. Esto obviamente aplica para los primeros 2 supuestos, que se afecte la libertad de los otros o que se impida o obstruya el acceso a la empresa. No cuando hay daños a las personas o cosas, porque ahí el daño ya se consumó. O sea, yo no puedo decir, bueno, arreglame la máquina o curame a esta persona a la que heriste, ¿sí? Pero bueno, tiene que haber esta previa intimación. Y el otro punto interesante, el otro artículo que nos manda la ley a tener en cuenta es el artículo 95, que incorpora el 245 bis a la ley de contrato de trabajo. 245 bis, justo después de la indemnización por despido, el 245, prevé agravamientos indemnizatorios para aquellos despidos motivados por actos discriminatorios, ¿sí? O sea, o aquellos despidos que se apoyen sobre actos que han sido por la patronal discriminatorios. Establece este artículo que se va a considerar despido por acto de discriminación a aquel originado por motivos de, los voy a leer a todos porque es un número clausu, parece, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo o género, orientación sexual, posición económica, caracteres físicos o discapacidad. Tenemos entonces todas estas causales. Dice que cuando se dé por alguna de estas causales, el despido se va a entender como discriminatorio y va a haber un agravamiento indemnizatorio. Y a priori uno lo escucha y se pone contento y dice, bueno, qué justo, o sea, que se penalice más el despido discriminatorio. Pero donde empezamos a leer el artículo y empezamos a compararlo con la realidad, con lo que ya viene ocurriendo, nos damos cuenta de que no es tan así. En primer lugar, por el listado de las causas de discriminación, porque al contrario de lo que ocurre en otras ocasiones, uno ve que no dice las causas serán entre otras tal, o tal, etcétera, o el órgano jurisdiccional podrá establecer si alguna causa es, sino que dice, bueno, va a ser por estas causas, y esas causas dejan afuera otras. Cuando uno advierte que estamos hablando de un agravamiento indemnizatorio, uno diría, bueno, ya hay que analizarlo con carácter restrictivo. Entonces, algo que no está acá, ¿lo tenemos en cuenta o no lo tenemos en cuenta? Y uno dice, bueno, ¿qué es tan importante que quedó afuera? Bueno, entre otras cosas, entre varias otras cosas, la edad.
Yo, por ejemplo, le digo a una persona, mira, quedás despedido porque sos viejo. La persona, no, no podés hacer eso, me estás discriminando, no, acá no queremos viejos. Y uno diría, ¿eso es un acto de discriminación? Y en principio sí, si él puede hacer el mismo trabajo que las demás personas, ¿por qué lo voy a despedir? Porque ya es grande. Bueno, lo cierto es que la ley no lo contempla. También es preocupante que la norma sigue y dice, entre otras cosas, que la prueba va a estar a cargo de quien invoque la causal. Y esto también es peligroso porque en contra de muchas creaciones jurisprudenciales que invertían la carga de la prueba en materia de actos discriminatorios cuando se demostraban ciertos indicios, acá pareciera que la carga completa de la prueba es del damnificado. Entonces yo tengo que probar que me despidieron por ser eso. Por más que muestre que no tenía antecedentes disciplinarios, que realizaba bien mi trabajo, que lo hice igual que todos mis compañeros, que hay gente a la que sancionaron mucho más, pero que justo me contagié de una enfermedad y que ahí digamos, yo tengo que probar, ponemos toda la carga de la prueba en cabeza de la víctima y eso es peligroso. Más adelante, el artículo dice que ese agravamiento va a ser equivalente al 50% del 245. O sea, si un trabajador tiene 2 años y un mes, a ese trabajador le va a corresponder una indemnización de 2 sueldos. Bueno, ¿cuánto correspondería por el despido discriminatorio? Un sueldo más, ¿sí? Para que le pongamos medida y veamos que no necesariamente esto es mucho. En el artículo siguiente, perdón, en el párrafo siguiente dice que en casos muy graves se va a poder llevar hasta un 100% del 245, conforme a los parámetros referidos anteriormente. Y en realidad dice, ¿cuáles son los parámetros referidos anteriormente? La ley no dice nada con respecto a eso, pero bueno, nos queda la duda de cuáles serán. Lo que sí tenemos, por cierto, es que en principio, si tengo un despido discriminatorio, la multa va a ser entre un 50 y un 100 según la gravedad. Pero lo más grave, por ahí del artículo, lo más importante, es lo que viene al final, porque establece que el despido dispuesto en todos los casos producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos. O sea, la relación se terminó, ¿sí? Después corresponde una indemnización que está tasada. Es decir que agravamos la indemnización, pero el despido es válido y es definitivo. Hasta hoy, la ley, digamos, nos amparaba para eventualmente pedir la nulidad del despido, para pedir la restitución al puesto de trabajo, para pedir la reparación de los daños materiales, entre ellos salarios caídos, y para pedir la reparación de los daños morales. Y ahora nos encontramos con que aparentemente nuestro derecho se ha cortado muchísimo porque no puedo pedir restitución al puesto de trabajo y además mis daños son los que dice la ley. A ver, hay una ley, la 23.592, que es la que se utilizaba para estos casos, una ley de actos discriminatorios, que en el artículo 1, ese era el fundamento, decía, y lo leemos juntos, quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja derechos, será obligado a pedido del damnificado, esto es lo que pasaba, el trabajador pedía la restitución, a dejar sin efecto el acto discriminatorio, o sea, vuelta a trabajar, recupero mi empleo, o cesar en su realización, y a reparar el daño moral y material ocasionados. Bueno, acá a los trabajadores los traemos a una normativa particular. Imagínense, por ejemplo, que uno dice, bueno, vamos a despedir a un empleador, despido a otra persona, mira, te despido porque sos chino. Y uno dice, pero usted no me puede despedir, eso es discriminación. Sí, te despido porque sos chino, y se lo dice, pero te voy a pagar un poco más, nada más. Y esa persona, en principio, no va a poder hacer nada, porque no puede pedir la restitución, y su daño, así sea muy grande desde el punto de vista moral, en principio se encontraría tarifado a lo que dice la ley. Bueno, lo cierto es que pareciera que de acuerdo a la norma, pagando, se puede despedir discriminando, ¿sí? Entonces, esto hay que revisarlo, hay que verlo. Es el típico caso de lo que se llama la discriminación en la norma. Sacamos al trabajador de la norma general de la discriminación y lo traemos a un ámbito de derecho laboral en el cual la reparación es mucho menor. Bueno, la tarea será nuestra, por ahí pedir la inconstitucionalidad de esta norma. Ya ha ocurrido, cuando salió la ley de riesgo de trabajo, se sacó al trabajador y le dijeron, no, vos no podés pedir reparación plena, vos tenés esta reparación tarifada. Y nos tocó a los abogados pedir inconstitucionalidades, justificar, explicar por qué esto no es así, y bueno, y desde ese tiempo se ha logrado mejorar mucho los derechos del trabajador. Bueno,
Creo que en relación a esto nos va a ocurrir lo mismo y bueno, tenemos un largo camino para evitar que esto ocurra. Bueno, yo voy a hablar respecto de 3 modificaciones puntuales a la Ley de Contrato de Trabajo, que es la modificación del artículo 29 y la modificación del artículo 177, además de la incorporación a través del artículo 97 de la figura de los trabajadores independientes con colaboradores. Un poco lo que voy a hacer es un pantallazo bastante general de la información que tenemos hasta hoy, porque como dijo Osvaldo, esto es una ley muy reciente, la reglamentación más reciente aún, entonces la información que tenemos es acotada tal vez a lo que surge del texto de la ley con alguna interpretación que pudo haber surgido al día de hoy, que bueno, obviamente con la limitación del tiempo y además seguramente con la práctica surjan más interrogantes, mayores interpretaciones y mayores cuestiones que surjan a partir de, bueno, de esta modificación. Voy a intentar no dar tal vez una opinión personal, sino de lo que tenemos hasta ahora, que se puede plantear como algo favorable y como una crítica también a lo que es, bueno, cada modificación puntual, ¿no? El primer artículo es el artículo 90, que modifica el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Brevemente, lo que establecía el artículo 29 anterior es la interposición de personas. Se establecía que cuando un trabajador fuera contratado por un tercero en vistas a ser proporcionado a otra empresa, era esa empresa usuaria la que era considerada empleador del trabajador. Y además establecía una solidaridad de ambas personas, de esta tercera intermediaria y de la empresa usuaria. Básicamente lo que quería la ley en la redacción anterior era evitar eludir los riesgos propios de la contratación, que muchas veces se iban al fraude. Entonces, este artículo quería evitar eso. Ahora bien, lo que modifica la ley de bases es que quien contrate y quien, mejor dicho, quien registre a un trabajador es quien va a ser considerado empleador. Con todo lo que esto implica, que ahora lo vamos a ver, sí establece una responsabilidad de la empresa usuaria con esta persona que registre, pero la responsabilidad de la empresa usuaria va a estar limitada al tiempo de prestación de servicios efectiva para esta segunda empresa. Entonces, la primera sí crítica que se puede hacer es esto que la ley de bases pareciera llamar empleador a quien registre. Digamos, por el solo hecho de registrar ya se es empleador. Entonces, es criticable en cierto punto y sumo un poco lo que dijo Osvaldo respecto de la incorporación del artículo 7 de la 24013, que nos dice qué es registrar, que dice que puede registrar cualquier persona física o cualquier persona jurídica que intervenga en la relación laboral. Entonces, antes de que salga la reglamentación, esta forma de tipificar, digamos, a la registración era muy criticable porque justamente cualquier persona se podía entender que pudiera registrar la relación. De hecho, Osvaldo me dijo, es el propio empleado que podría registrarse a sí mismo. Entonces, bueno, después la reglamentación dio un poco más de luz porque la reglamentación habla de cualquier persona física o jurídica que intervenga, que se considera, digamos, a la empresa usuaria o a este tercero contratante. Entonces, bueno, por lo menos ahí ya descartamos otras personas que podrían registrar, que en realidad no pueden registrar la relación para ser considerados empleadores. Pero al mismo tiempo, la Ley de Contrato de Trabajo tiene otras normas, como las que definen cuándo hay contrato de trabajo, qué es un empleador. Entonces, no alcanza con tal vez reducir la figura del empleador a quien registre, ¿no? La realidad es que la ley anterior, el artículo 29 anterior, estaba pensado, como les dije, para evitar los casos de fraude de interpósita persona, sobre todo con lo que se trataba con las agencias de colocación, porque todo lo que referido a las empresas de servicios eventuales tenía su propia reglamentación y la sigue teniendo y también tiene su propio régimen de responsabilidad que sigue estando vigente a través del artículo 29 bis.
Y esto es importante, todas esas normas respecto de las empresas de servicios eventuales continúan vigentes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Para qué casos, digamos, se pensó la modificación de este artículo 29, ¿no? La realidad es que si una empresa, una tercera contratante, tiene como único objeto proporcionar trabajadores a otra empresa, bueno, eso es fraude. Entonces, así como la ley de bases tiene un montón de normas que la realidad es que son concordantes, o sea, que siguen cierta línea, como lo que les acabo de comentar, de la modificación del artículo 29, la incorporación del artículo 7 a la 24, 7 bis a la 24013. Bueno, la ley de contrato de trabajo también tiene un montón de normas que buscan evitar el fraude. Entonces, con la nueva reforma de este artículo, con decir que es empleador quien registre, bueno, hay otras cosas que no se van a poder modificar en la práctica, sobre todo me refería al artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de que será grave todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral. Entonces, por más de que se modifique el artículo 29, los que critican tal vez esta redacción en el sentido que les indicaba, dicen, bueno, seguimos teniendo el artículo 14, seguimos teniendo los artículos que disponen cuándo hay contrato, cuándo hay empleador, y eso va a ser el resguardo que va a seguir teniendo el trabajador. Puntualmente, en la práctica, ¿dónde se puede generar, digamos, las mayores cuestionamientos a la modificación de la ley? Ackerman da el ejemplo de, por ejemplo, un banco. En el banco, digamos, volviendo un poco para atrás, el empleador condiciona cuál es el convenio colectivo aplicable, cuáles son los derechos sindicales. Entonces, imaginemos que en un banco hay una empresa que registra a su nombre a los trabajadores que trabajan en ese banco en el área de call center, que están regidos por un convenio colectivo que puede ser el de comercio. Entonces, en una misma empresa va a haber empleados que estén, de acuerdo a cómo estén registrados para una u otra persona, van a tener un régimen distinto. Entonces, esto es lo que se critica, que, insisto con esto, siempre va a haber normas a las que nos podemos remitir, así como les dije del artículo 14, también hay normas internacionales, recomendaciones de la OIT, o sea, todas cuestiones a las que siempre vamos a poder remitirnos, pero en definitiva, bueno, tal vez, como en todos los casos creo yo que estamos planteando de las modificaciones y demás, va a ser la justicia la que termine dirimiendo estas cuestiones, ¿no? Luego también se hace una modificación al artículo 136, simplemente lo voy a mencionar, los invito directamente a leerlo. Sí, esta modificación es la que autoriza al principal a retener sin preaviso lo que le deben los contratistas a los empleados. Simplemente lo menciono para que tengan en cuenta la reglamentación, porque no solamente está en la ley de base, sino que está reglamentado de una forma, digamos, podría llamarse bastante extensa, que bueno, está bueno tenerlo en cuenta, pero no quiero entrar en eso porque no hay mayores cuestionamientos para hacer y nos saca tiempo para otras cosas tal vez más interesantes. El segundo tema es la licencia por maternidad. El artículo, lo que hace es modificar el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que disponía el artículo anterior es los 90 días de licencia por maternidad, que se podía dividir, digamos, en 45 días antes del parto y 45 días posteriores al parto. Sí establecía la ley que la licencia anterior al parto podía reducirse hasta 30 días antes de la fecha del parto y luego acumular el plazo luego de producido el nacimiento. El mismo artículo establecía, y sigue estableciendo, por eso lo menciono, la cuestión de la obligación de avisar cuando se produce el embarazo, con la fecha probable de parto, de una forma fehaciente, la cuestión de la estabilidad de la mujer, bueno, también esto lo relaciono con la presunción de despido por causales del embarazo. Todas esas cuestiones continúan vigentes. La modificación que hace la ley de bases es disminuir el plazo de 30 días a 10. Es decir, que la mujer y la incorporación que hace es denomina personal femenino y
persona gestante, ¿sí? Antes solamente estaba como personal femenino, ahora se incorpora a la persona gestante que tiene la posibilidad de reducir su licencia anterior al parto de 30 días a 10, siempre acumulando el plazo posterior. Obviamente que esto es en cierta parte positivo, refleja la realidad que venía sucediendo, digamos, pone en letra de la ley algo que sucedía en la práctica. Lo que sí se puede tal vez destacar como crítica es que, bueno, teniendo la oportunidad de modificar la ley de contrato de trabajo en el sentido bueno, de ayornarse un poco a lo que es el cuidado compartido y no solamente dejarlo en manos de la mujer y demás, bueno, se tenía la posibilidad de tal vez, como se estaba pidiendo, aumentar la licencia por paternidad, que sigue siendo de 2 días. Entonces, básicamente, si bien por lo que vimos es bien receptada esta disminución al plazo de 10 días, bueno, se dice que se perdió una gran oportunidad de modificar toda la ley para que las tareas de cuidado sean más equitativas y que no sea la mujer tal vez la que se vea perjudicada. Insisto con esto, últimamente han habido varias reformas, por ejemplo, la reglamentación del artículo de ley de contrato de trabajo acerca de las guarderías y de los centros de cuidado en las empresas. Bueno, hay obviamente otras reglamentaciones, por ejemplo, el empleo público en la ciudad de Buenos Aires establece licencias por paternidad más extensas. Entonces, insisto con esto, era la oportunidad tal vez de modificar la ley en un sentido más favorable para las mujeres y personas gestantes, que también incluya tal vez otros casos, por ejemplo, cuando hay una adopción. El Código Civil establece que el hijo o hija biológico tiene los mismos derechos que un hijo o hija que se adopte, entonces en ese caso no hay licencias por adopción. La única licencia digamos, que tal vez se puede distinguir es la licencia que se establece cuando un hijo o hija tiene síndrome de Down, pero no se contemplan otro tipo de discapacidades. Entonces, bueno, vuelvo un poco a lo mismo, a pesar de ser reiterativa, se perdió tal vez una oportunidad de reformar la ley en ese sentido, aunque la modificación de los 10 días, bueno, tal vez implica algo que sucedía en la práctica, ¿no? El último tema, y tal vez es un tema bastante complejo y que va a dar mucho para hablar, es el tema de los trabajadores independientes con colaboradores. La realidad es que hay dos visiones acerca de esto y ahora vamos a ver por qué. Una visión es que potencia a los emprendimientos productivos, que esta nueva figura sirve para crear redes de trabajo colaborativo y que, bueno, es una buena oportunidad para potenciar a estos emprendimientos. De la otra cara de la moneda, hay quienes dicen que esta figura implica una deslaborización de las relaciones de trabajo y ahora vamos a ver por qué. Respecto a este artículo, sí, lo voy a ir leyendo para que los vayamos desmenuzando, porque es muy importante el texto literal del artículo, ¿no? Porque a partir de ahí es donde surgen los mayores interrogantes y los mayores cuestionamientos de qué implica esta figura concretamente, ¿no? El primer párrafo dice que el trabajador independiente podrá contar con hasta otros 3 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo. El primer cuestionamiento que surge, o la primera cuestión que corresponde destacar, es que dice el trabajador independiente podrá contar. ¿Esto qué significa? Que se crea la figura de trabajador independiente por sí sola, digamos, pueden contar con otros colaboradores, ¿sí? Si se establece un máximo de 4 personas, que es el trabajador independiente y otros 3 trabajadores colaboradores, pero obviamente puede estar compuesta por menos personas. Algo que se critica a esta primera redacción es que el legislador haya utilizado el término contar, ¿sí? El trabajador independiente podrá contar. ¿Qué es contar? Digamos, no es un término técnico. ¿Qué implica contar? Contratar creemos que no es lo que quiso decir, pero al mismo tiempo
podríamos interpretarlo tranquilamente que implica un contrato, digamos, la definición del Código Civil de contrato es vincula a 2 o más personas, entonces podría ser un contrato. Ahora, ¿por qué esta incorporación se hace en el título de modernización laboral? Digamos, si vamos a establecer que esto es un contrato, de la manera en que, digamos, que podamos encuadrarla, un contrato tal vez asociativo, o sea, ¿por qué figura en la parte de modernización laboral? ¿No? Y al mismo tiempo, si no es algo que, como consiste en la redacción, no hay una relación de dependencia, no se aplica la ley de contrato de trabajo, bueno, no eran suficientes las normas del Código Civil y Comercial. Entonces, ahora vamos a estar hablando, digamos, cuáles son los efectos de esta redacción que puede decirse que es por lo menos penosa. Ahora vamos a llevar adelante un emprendimiento productivo, ¿no? Algo que corresponde destacar es que hay un trabajador independiente y hay trabajadores colaboradores. Entonces, hay alguien que organiza necesariamente, pero al mismo tiempo no pueden darse jerarquías, ¿sí? Porque el artículo continúa diciendo, el mismo está basado en la relación autónoma. Sin que exista vínculo de dependencia, entre ellos no hay con las personas contratantes de los servicios u obras. Esto quiere decir que, relacionándome un poco con el artículo 29, no puede haber relación con terceros intermediarios, ¿sí? Son todos autónomos. Pero sí, insisto con esto, hay una condición tanto de independencia como de colaboración, y hay alguien que organiza, pero no se puede dar la nota típica de dependencia del contrato de trabajo. El artículo continúa diciendo que incluirá tanto para el trabajador independiente como para los colaboradores el aporte laboral de una cuota al régimen previsional, al régimen nacional de obras sociales, al sistema nacional de seguro de salud y al régimen de riesgos de trabajo. Y esto, lo vamos a ver, está tal vez especificado en la reglamentación, ¿sí? El tercer párrafo dice que cada prohibido fragmentar o donar los establecimientos para obtener beneficios en favor de la ley. Entonces, no puede haber cesión, no puede haber subcontratación, no puede utilizarse esta figura. Por ejemplo, pensemos en una empresa que tiene empleados en relación de dependencia, bueno, no puede fragmentarse para conformar tantos grupos de trabajadores independientes con colaboradores, ¿sí? Esa no es una posibilidad. Bueno, el cuarto párrafo es el que tal vez genera mayores críticas, porque el artículo va a insistir con que será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente entre las partes. Esto ya lo había dicho anteriormente, o sea, de hecho, define el trabajador independiente y que no estará basado en la relación autónoma, entonces es un poco reiterativo. La cuestión está en esta última frase que dice, es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son la dependencia técnica, la jurídica o la económica. O sea, retomando un poco acá, dice que la relación tiene que ser independiente entre las partes y que se va a entender que es independiente cuando se encuentre ausente alguna de las notas. No dice cuando no exista ninguna de las notas, que no es lo mismo. Ackerman da el ejemplo de un piloto de avión, ¿no? El piloto es empleado de una empresa, tiene independencia, es dependiente de forma económica, jurídica, pero no técnica. O sea, no es una subordinación técnica de, por ejemplo, el piloto hacia la empresa. Es el piloto el que sabe manejar el avión, el que pone su expertise. Entonces ahí no hay una subordinación técnica. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, como en otros tantos, como está ausente a la hora de las notas típicas, ¿podría dejar de ser empleado para ser un trabajador independiente o un colaborador? Creo que no, y bueno, por eso se critica a que tal vez lo llamativo es que este agregado no estaba en la redacción original, sino que esto surgió en el debate en el Poder Legislativo. Entonces, es llamativo que hayan utilizado esta expresión cuando en realidad se entiende, digamos, tal vez del sentido de la norma, que tendría que haber hecho
que no son ninguno de los caracteres de la relación laboral, ¿no? La reglamentación lo que hace es que, bueno, tienen que estar inscritos en un régimen y que tienen que presentar una declaración ante la FEP en el que declaran que la relación es independiente, es decir, que no hay una relación laboral. Al mismo tiempo, este trabajador independiente no se le puede, dice la reglamentación, no se puede restringir que tenga otros contratos de cualquier tipo. Tiene que mantener simultáneamente contratos de colaboración, de trabajo o de provisión de servicios con otros contratantes. Basa que cualquiera de las partes puede rescindir en cualquier momento el vínculo de colaboración y dice que el trabajador independiente no puede mantener vigentes contratos con más de 3 trabajadores. Que bueno, ya lo había dicho antes con esto de que el trabajador independiente más 3 colaboradores, ¿sí? El último párrafo de la reglamentación es interesante porque habla un poco del artículo que ya mencioné, que es el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, no directamente, pero lo que dice es: este régimen no será de aplicación cuando se presuma que una relación de trabajo en relación de dependencia fue sustituida por una relación entre las partes de diferente encuadre jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente por la ley, por el artículo que intenta evitar el fraude a la ley en perjuicio del trabajador, no se puede utilizar esta figura si hay una relación de dependencia, ¿sí? La crítica un poco que se le hace a este artículo, no solo las que ya mencioné, que surgen de la literalidad, sino de cuáles son las relaciones que va a regular específicamente en la práctica esta figura, ¿no? Hay quienes dicen que, bueno, como les decía, puede potenciar emprendimientos productivos, por ejemplo, de mantenimiento, de construcción, de marketing, de gráfica. O sea, la realidad es que los ejemplos en ese sentido pueden ser bastante amplios. La cuestión es qué es lo que estaba pensando el legislador, qué relaciones estaba pensando, bueno, no solo el legislador, sino quienes propusieron esta ley, en qué figuras estaban pensando, ¿no? Hay quienes dicen que el fallo, que seguramente todos conocerán, que es Rica con Hospital Alemán, fue un poco inspirador para regular este tipo de relaciones. En este caso, brevemente, la Corte Suprema de Justicia falló que un médico no era empleado del hospital porque era monotributista, porque tenía facturación durante 7 años, no tuvo licencia, no vacaciones. Entonces, digamos, se encuadra esto en lo que sería un contrato, una vacación de servicios. Entonces, si justamente eso fue lo que inspiró, ¿no? Era necesario específicamente regular algo que ya estaba en el Código Civil y Comercial cuando darse a casos de fraude. Esa es la realidad. Por suerte, así como les dije que la ley de contrato, de la ley de bases fue siempre en una misma línea, con sus articulados, la realidad es que la ley de contrato de trabajo también, digamos, por modificar un artículo o una cuestión, no caen todos los principios que se intentan, todos los derechos que se intentan proteger con la ley de contrato de trabajo, y no solo la ley de contrato de trabajo, sino, insisto, las recomendaciones de la OIT, bueno, obviamente la jurisprudencia y todas cuestiones que en definitiva será la justicia la que tendrá que dirimir. Bueno, buenas tardes. Bueno, los temas que me tocan a mí abordar son la reforma del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 92 bis, que sería el periodo de prueba, y el fondo de cese laboral. Con respecto a la reforma del artículo 23, que establece la presunción de la existencia del contrato de trabajo, si bien, como dijo Osvaldo, no, el del DNU 7023 está suspendido la aplicación y probablemente nunca se aplique,
replica y es textualmente igual al artículo que introduce la ley bases en el artículo 89. La modificación se hace en el segundo párrafo del original artículo 23. La primera parte no tiene ningún tipo de alteración y es la que establece que el hecho de la prestación de servicio hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demuestre lo contrario. Hasta ahí no tocó nada la reforma. Pero sí lo hace con el segundo párrafo. En el segundo párrafo, el artículo anterior a la reforma decía que esa presunción operaba igualmente aun cuando se utilizaran figuras no laborales para caracterizar el contrato y en tanto que por las circunstancias no se ha dado calificar de empresario al prestador de servicio. Bueno, esa es la parte que elimina y la reemplaza por lo siguiente. La prestación contenida en el presente artículo la presunción no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dicha forma de contratación o el pago se realice conforme al sistema bancario. Dicha ausencia de presunción se extenderá a todos los efectos, inclusive a los de la Seguridad Social. Por último, el decreto reglamentario lo que agrega es que esta exhibición de la aplicación de la presunción será de aplicación independientemente de la cantidad de facturas o recibos que se emitan. Ahora bien, el artículo 23 siempre fue una norma que se utilizó mayormente a favor del trabajador en el sentido de que la mera prestación de servicio hacía presumir la relación de trabajo. Esta era una presunción iuris tantum, o sea que admitía prueba en contrario, pero cargaba la prueba en cabeza del empleador. Era el empleador el que debía demostrar que esa prestación de servicio no era una relación de trabajo. ¿Cómo lo podía hacer? Bueno, dependía del caso concreto, pero muchas veces la estructura empresaria que pudiera tener el prestador de servicio, facturaciones para diferentes empresas, estar inscrito en el régimen de la actividad que realizaba en tiempo tiempo anterior a la prestación de servicio, y de esa forma podía desarticular esta presunción y demostrar que era una prestación de servicio y no era una relación de trabajo. Pero bueno, ahora esa presunción que tenía, esa presunción en contra que tenía el empleador, ahora la invierte. Y en el caso de que por el mero hecho de que haya facturas o recibos emitidos, ya no se aplica la presunción y sigue estando en cabeza del trabajador probar la relación de trabajo. Se conecta un poco con el fallo, lo tenía el fallo Rica contra Hospital Alemán, que son los casos más emblemáticos junto con casos de fleteros o demás que realizan, bueno, transporte de mercadería o cargas para otras empresas, o en el caso de los médicos que prestaban servicios, trabajaban de manera estable o continua en los hospitales, se terminaban definiendo por este artículo. Y normalmente la jurisprudencia de la Corte se adhirió a lo que era la teoría amplia de lo que es prestación de servicio y este tipo de planteos solían volcarse para el lado del trabajador. En el fallo Rica con Hospital Alemán, que es del año 2018, si no recuerdo mal, no toma esa postura y parece que la Corte se adscribe a la postura restrictiva en donde dice que la independencia o esas notas, como decía Vicky, de que bueno, no había vacaciones, no había licencias y demás, marcan que no es una relación de trabajo, sino una prestación de servicio. Después hay autores un poco más radicales como Ackerman que directamente apuntan de que esta reforma tiende también a deslaboralizar relaciones de trabajo. Pero bueno, lo cierto es que es lo que es y uno depende del lado donde le toque estar, pero puede buscarle la vuelta por otro lado. El artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la presunción de la norma o la aplicación de la norma o la apreciación de la prueba más favorable al trabajador es la que deberían tener en cuenta los jueces en el caso de duda, no se modificó por este artículo. Y si bien el artículo 9 establece que el principio general del que alega un hecho tiene la carga de probarlo, acá estamos hablando de una norma y la aplicación de la norma y de la apreciación de la prueba, no de hechos puntualmente.
sea que, si bien puede llegar a ser una traba de cierta manera, hay mecanismos en la ley de contrato de trabajo mediante los cuales uno podría buscarle la vuelta. Bien, eso respecto al artículo 23. El artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo fue modificado también por el DNU 7023, cuando es aplicable, y por el artículo 91 de la ley bases. Lo que interesa respecto al artículo puntual, si bien no es aplicable, me interesa destacar que en el DNU se había previsto que el periodo de prueba se extendía a 8 meses y no a 6 meses. Y en el DNU, al igual que en el artículo 92 bis anterior a la reforma, establecía que estaba exceptuado lo referido al artículo 96 de la ley del contrato de trabajo, que es el contrato de temporada. O sea que el periodo de prueba no aplicaba a ese tipo de contrataciones. Y por último, el artículo original y también en el DNU se mantenía que existía la obligación de preavisar conforme al artículo 231 y 232 de la ley de contrato al momento de la finalización. Que bueno, establece que el empleador tiene que preavisar con una anticipación de 15 días, lo que dice el 231, y el 232 dice que en caso de omitirlo debe pagarlo. Bueno, después el artículo tiene una serie de parámetros que se replican tanto en el DNU, en la reforma, eso no se tocó, salvo una cuestión de organización y terminológico, pero no de fondo. Pero lo que establece el artículo 21 de la ley bases es que el periodo de prueba se extenderá por 6 meses. Y las convenciones colectivas de trabajo van a tener la posibilidad de ampliarlo a 8 meses en establecimientos que tengan entre 6 y 100 trabajadores y hasta 12 meses en establecimientos o empresas que tengan hasta 5 trabajadores. Perdón. Bien. Por último, el decreto reglamentario hace una pequeña salvedad que por ahí sí se generaba la duda cuando no había salido la reglamentación de qué pasaba con las relaciones laborales que estaban en el medio no sé, habían surgido antes de la ley bases y ahora estaba la ley bases, si se aplicaba o no se aplicaba el periodo de prueba de 6 meses, 3 meses. Bueno, el decreto reglamentario, en un artículo, el artículo 4, directamente lo aclara y dice que este nuevo periodo de prueba será de aplicación a las relaciones laborales que se inicien después de la publicación de la ley. O sea, son relaciones laborales posteriores al 9 de julio del 2024 a las que se le aplicaría el nuevo periodo de prueba, no las anteriores. Bien. Prueba. Bueno, con respecto a lo que había marcado antes, que el DNU y el artículo original tenían que excluían las contrataciones de temporada del artículo 96, en la ley bases eso se saca esa parte. No se aclara por qué, pero bueno, aparentemente o expresamente por esto, debería ahora sí aplicar a los contratos de temporada el preaviso, algo que hasta ahora no era así. Y respecto a que eliminaron del artículo el deber de preavisar o la obligación del empleador de preavisar en los términos del 231 y 232, si bien lo sacaron, no modificaron el artículo 231 y 232, por ende es aplicable y la obligación sigue existiendo. Bien. Bueno, no hay mucho más que hablar con este artículo, básicamente amplía los plazos y da la posibilidad por medio de convención colectiva de ampliarlos aún más. La discusión que se puede dar acá, si es razonable o no la ampliación del plazo, si tiene un porqué, más que nada porque incluso bueno, la OIT en el convenio 158, que la Argentina no adhirió, pero establece pautas y recomendaciones, lo que dice es que el periodo de prueba tiene que ser razonable. Razonable desde el punto de vista de proteger al trabajador, ¿por qué? Porque en ese periodo carece de estabilidad impropia. Pero bueno, el empleador de manera unilateral, también el trabajador puede renunciar, pero puede hacerlo en cualquier momento, pero el empleador durante ese periodo puede despedirlo sin derecho a ningún tipo de indemnización. Entonces, por eso apunta a un plazo razonable. Y ahí será la discusión de si es razonable 3, 6, 8, 9 o 12.
12,8 parece excesivo, pues es un periodo muy largo para que el trabajador quede en una situación de incertidumbre y de que tranquilamente podrían rescindir el contrato sin ningún derecho a indemnización. Pero bueno, eso hay que ver qué hacen las convenciones colectivas de trabajo, si adoptan este sistema. Y lo otro, lo que se dice que en la realidad, salvo trabajos muy específicos o con que requieran mucha experticia o muy calificado como un gerente de una empresa, puede llegar a tener cierta lógica poner plazos de periodo de prueba prolongados, porque por ahí se tiene que desarrollar en el tiempo para poder ver si esa persona sirve o no sirve en el puesto de trabajo. Pero en la mayoría de las relaciones de trabajo normales que no son calificadas, el periodo de 3 meses, bueno, ahora de 6, sería más que razonable para darte cuenta si el trabajador sirve o no sirve a los efectos de la contratación y, bueno, despedirlo o no dentro del periodo de prueba. Por último, lo que es el fondo de cese laboral. El decreto 7023 establecía, modificaba el artículo 245. La ley base no lo modifica, sino que incorpora el fondo de cese, deja el artículo como estaba anterior a la redacción. Pero también está bueno destacar que en el DNU 7023 se instalaron un par de parámetros que estaban buenos en algún punto, o no, pero aclaraba cosas que pasaban. Por ejemplo, el DNU agregaba que la base de cálculo de estas indemnizaciones no incluían el SAC, o sea, el aguinaldo, ni conceptos de pago semestral y anual, lo cual, conforme el criterio de la Corte de la provincia, por distintos fallos, pero por nombrar algunos, Ojeda o Ginóbili, había determinado que sí, el sueldo anual complementario, de manera proporcional, integra la base de la indemnización del 245, lo cual se contrapone con la doctrina, en realidad, el plenario de las Cámaras Nacionales del Trabajo, Tulosay, que aplican en Capital, en donde se estableció hace mucho tiempo que no, que el sueldo anual complementario no integraba la base de cálculo. Bueno, el DNU en un principio se volcó por establecer ya directamente la norma, la doctrina de Tulosay, diciendo que directamente no aplica o no influye o no incide en el cálculo del ingreso base el sueldo anual complementario. Después, otra cosa que estaba bueno que lo haya introducido, aunque ya estaba, era jurisprudencia de Corte de Nación desde hace muchos años, es lo que es el fallo Bisotti. Bisotti es el tema de la confiscatoriedad, del que para calcular la base del cálculo del artículo 245, lo que dice el artículo, lo sigue diciendo, no puede superar el promedio, 3 veces el promedio de las remuneraciones de la actividad que fija el convenio colectivo. Los convenios colectivos, cuando sacan las escalas, también sacan el promedio de las remuneraciones de esa actividad, y ese es el parámetro que uno tiene que tener para decir, bueno, la base de cálculo que yo use, que sea un sueldo de alguien con un sueldo muy alto, no puede superar 3 veces ese número que sale por convenio del promedio. Lo que pasó en Bisotti es que pasó de ser un médico que cobraba un muy buen sueldo y aplicarle ese tope le bajó la indemnización en gran medida. Entonces la Corte terminó diciendo que, o estableciendo el parámetro de que era confiscatorio. Y el número que usó es el 33%, más o menos lo que termina diciendo que lo que te reduzca más del 33% es confiscatorio, y ese sería el tope hasta donde no te pueden bajar aplicando este límite de los 3 sueldos promedio de la actividad. Bueno, acá el decreto lo que había hecho directamente, expresamente lo puso, decía que la base de cálculo de las indemnizaciones no podrá en ningún caso ser inferior al 67% del importe del sueldo del trabajador, obtenido conforme la forma de cálculo que estaba diciendo. Pero bueno, como decía, la ley bases después deja de lado esto, algunas cosas buenas o malas, pero por lo menos aclaraba cosas que existían por otro lado y les daba carácter de norma. La ley bases no toca el artículo 245, sino que agrega lo que es el fondo de cese. Y
leo textualmente, dice, mediante convenio colectivo las partes podrán sustituir las indemnizaciones la indemnización prevista por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo por un fondo o sistema de cese laboral conforme a los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo. Los empleadores podrán optar por un sistema privado a su costo a fin de solventar las indemnizaciones previstas en el presente artículo y a la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme al artículo 241. En todos los casos, las empresas podrán autoasegurarse. La ley base se limita en el artículo a hacer esto. Lo que es extenso, y probablemente no lleguemos a verlo todo y es muy técnico, es casi derecho comercial, la última parte en donde establece las distintas formas que puede adoptar este fondo de cese. La idea es marcar los parámetros de cómo se tiene que instaurar. Lo que establece tanto la ley base como la reglamentación es que se tiene que instaurar por convenio colectivo. O sea, tanto los sindicatos como las cámaras empresarias tienen que, por convención colectiva de trabajo, establecer la posibilidad del fondo de cese laboral. Si no, directamente no sería aplicable a la actividad. Se seguiría rigiendo por el 245. Y después, si bien tiene que estar por convenio colectivo, también es facultativo. Primero es facultativo para que los convenios colectivos lo establezcan. En caso de que no lo establezcan, siguen por el régimen normal. Y después, una vez establecido, tanto el empleador como el trabajador se pondrán de acuerdo por qué sistema ir cuando inicia la relación de trabajo. Si por el sistema del 245 tradicional, de la indemnización por antigüedad, o por el fondo de cese. En esto, los autores marcan que es, lo cual hasta cierto punto es cierto, es que el poder de negociación que puede llegar a tener el trabajador al momento de iniciar una relación laboral es bastante acotado, siendo francos. Básicamente son condiciones que se le suelen imponer y si la aceptan, y si no la aceptan, no se lo contrata. Pero bueno, lo que establece la reglamentación es que tiene que haber conformidad entre el empleador y el trabajador para hacer opción por este sistema o por mantenerse en el sistema del 245 tradicional. Otra cosa que hace la reglamentación, que algunos dicen que peca de exceso reglamentario, es ampliar no solamente, como había leído en el artículo 96, cuando reforma, dice el 245 y lo que se pacte libremente de común acuerdo, el 241 básicamente. Bueno, acá lo que agrega el decreto reglamentario es que también se aplicará sin limitaciones y no siendo taxativo a artículo 183b, 246, 247, 212, 250. Básicamente es, bueno, rescisión del periodo en excedencia de maternidad, falta o disminución de trabajo, despido indirecto, muerte del trabajador, vencimiento del plazo en los contratos a término, quiebra o concurso del empleador, trabajador jubilado. Bueno, algunos marcan que se excedió en la reglamentación. Lo cierto es que puede ser, pero también tiene cierta lógica porque ese tipo de formas de extinción del contrato de trabajo son referenciales en lo que es a la indemnización al 245. Por ejemplo, el 247 dice, bueno, en caso de disminución o la pérdida del trabajo, establece otros requisitos, pero dice, se pagará la mitad del 245. Entonces entiendo que tiene cierta lógica que si, por ejemplo, se dieron las condiciones, el convenio colectivo estableció el sistema de fondo, el trabajador y el empleador pactaron que iban a regirse por el sistema de fondo, bueno, si se da el artículo 247 o el 248 por muerte del trabajador, la referencia que hace al 245 debería interpretarse en ese caso concreto que no sería el 245, sino sería el fondo de cese que adoptaron las partes a través del convenio colectivo y de manera particular cuando iniciaron la relación de trabajo. Después, también prevé relaciones de trabajo que existen, que iniciaron previo a la ley de bases. En este caso dice que tanto el empleador como el trabajador, previo que el convenio colectivo lo establezca, obviamente, de manera, dice, sí, de común acuerdo de manera escrita, deberán establecer si optan por mutar al otro sistema y el convenio colectivo, que no, la realidad no sé cómo se hará, tendrá que instrumentar cómo se va a guiar ese tipo de relación mixta, porque, no sé, por ejemplo, es un trabajador de 20 años que a partir del, bueno, ahora corría el año 21 de antigüedad y decidió adoptar a partir de ahora el fondo de cese. Bueno, el convenio colectivo deberá establecer cómo se va a diagramar ese tipo de indemnizaciones mixtas que tienen parte fondo de cese y parte se guió por el
por el régimen de indemnización por antigüedad tradicional. Bien. Bueno, lo que les decía que es técnico, es bastante pesado y largo y no se va a llegar, es las formas que puede adoptar el fondo de cese. Una de las primeras que establece el artículo 10 de la reglamentación es el sistema de cancelación individual. Ese no tiene mayores complicaciones en el sentido de que el empleador paga al finalizar la relación de trabajo o paga de manera directa al trabajador. No hay fondo. Y reitera en este artículo que el convenio colectivo deberá establecer las condiciones, hechos, circunstancias mediante las cuales se van a abonar las indemnizaciones al finalizar, la modalidad y montos de pago. O sea, el convenio colectivo tiene que establecer expresamente cómo va a ser, pero de esta forma, si se adopta este sistema, básicamente el empleador, una vez finalizado el vínculo, lo pagaría, que va similar al sistema del 245, no en cómo se constituye, pero sí en cómo llega al final. Después, el artículo 11 describe el sistema de fondo de cese individual o colectivo. También lo tiene que establecer el convenio colectivo de trabajo. Y este sistema de fondo puede ser tanto individual como colectivo. Y deberá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades. Uno es el régimen de cuenta bancaria de cese. Es un sistema, es el más similar al fondo de cese de la construcción, de la 2250, lo que sería WOCRA. Básicamente hay una cuenta a nombre del trabajador, una entidad donde se va depositando mes a mes en el caso de WOCRA. Acá lo determinaría el convenio colectivo, puede ser mes a mes o no, eso lo define el convenio y los montos. En WOCRA es un 8%. Bueno, volviendo atrás, el DNU 7023 también establecía que ese aporte para el fondo de cese no podía superar el 8%, claramente tomando como referencia el tema de la WOCRA. Pero la ley saca esa limitación, o sea que no lo deja abierto a que el porcentaje, los montos y la forma de pagar va a quedar establecida por convenio colectivo. Bueno, volviendo, lo de cuentas bancarias sería el más simple porque básicamente es una cuenta en donde se van depositando los fondos que después se liberarán. Después está el régimen de fondos comunes de inversiones abiertos de cese laboral y el régimen de fideicomiso financiero de cese laboral. Establece este artículo 11 también que las partes podrán establecer el porcentaje de la remuneración o monto fijo que aportará el empleador para dicha cuenta individual o colectiva y la periodicidad de ese aporte. También podrán pactar libremente los montos que serán pagados en caso de desvinculación, ya sea de común acuerdo, 247, 248, como les había dicho. Seguidamente también establece una posibilidad, que es una posibilidad, no es una obligación, de que el trabajador pueda realizar aportes adicionales a ese sistema de cese, a excepción y excluye eso de lo que es el despido del 242, el despido con causa, básicamente. Bien. Respecto a los fondos comunes de inversiones, de vuelta, es un tema muy técnico, pero bueno, como sabes, no son sociedades ni personas jurídicas, sino son patrimonios de afectación, independientes a la persona que los constituyen, y las partes que aportan tienen cuota partes en el fondo común. Estos fondos comunes de inversión van a ser regulados por la Comisión Nacional de Valores, que depende del Ministerio de Economía, y van a constituir un patrimonio de afectación independiente. También establece que estos fondos son inembargables tanto por deudas del trabajador como del empleador, no importa la naturaleza que fueran, son inembargables, que están exentos de todo gasto, comisión o costo que puedan llegar o sea, que no lo pueden hacer los empleadores o los sindicatos, las cámaras empresarias. Bien. Bueno, el artículo 18 y 19 hablan del tratamiento impositivo de los fondos de cese y básicamente, bueno, dicen que se van a guiar por la 24083, que es la ley que establece la normativa de los fondos de inversión. Y el artículo 19 lo que establece es que estos fondos están exentos de lo que es el impuesto a las ganancias. Lo mismo que las indemnizaciones antiguamente, estos fondos están exentos del pago de ganancias.
Es casi uno de los últimos artículos, se establece el 21, el sistema de seguro individual o colectivo, que dice en caso de ser acordado, también, repite, mediante convenio colectivo, este sistema de cese laboral se puede implementar a través de seguros de cese laboral, a través de, bueno, aseguradoras que estén habilitadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que depende del Ministerio de Economía, y sustituirá este seguro hasta la concurrencia las indemnizaciones del artículo 245, bueno, 183 inciso B, 212, 246, 247, etc. La Superintendencia de Seguros es la autoridad de aplicación en este caso, y el último artículo, el 23, lo que establece es la posibilidad individual del empleador de contratar un seguro, que esto no requiere convención colectiva ni nada, es una decisión unilateral del empleador, lo cual no es nada novedoso, algunos lo usan hoy, otros no, pero los seguros en general ofrecen esa posibilidad en sus paquetes de, por ejemplo, asegurar el 248 en caso de muerte del empleador, uno paga una prima y en el caso de que suceda, el seguro sería el que responde o reintegra al empleador que paga esa indemnización. Así que esa parte no tiene nada de novedoso. Y bueno, no mucho más. Buenas tardes a todos. Yo para terminar voy a hablar un poco de lo que es la derogación de las mal llamadas multas previstas en las leyes 24013, 25323, 25345 y puntualmente el artículo 50 de la 26844 que establece el régimen de casas particulares. ¿Y por qué decimos mal llamadas multas? Bueno, antes de continuar hay que decir que estas derogaciones están establecidas en los artículos 99 y 100 de la ley base, ley 27742, y deroga y deja sin efecto estas, como decía, mal llamadas multas. ¿Y por qué decimos que no son multas? Bueno, porque gran parte de la doctrina sí lo entiende, en primer lugar, y en segundo término lo que hay que decir es que en ningún pasaje, en ninguna de estas leyes que recién mencioné, se las denomina como tal. En ningún pasaje se habla de multas, ni en la 24013, ni en la 25323, ni en la 25345, ni en la 26844, puntualmente artículo 50. Siempre se habla de indemnizaciones agravadas, agravamientos indemnizatorios o indemnizaciones, ¿sí? Que son extralaborales, son tarifas por fuera de las indemnizaciones más habituales, como son las del 245, 232, 233 y bueno, todas las indemnizaciones que están vigentes en la ley contra el trabajo. Y hay que decir y tener en cuenta que esto de que no se las considera como multas excede un poco, o bastante, mejor dicho, lo terminológico y lo conceptual, porque no es una cuestión de la llamamos de una manera o la llamamos de otra, que también no sería correcto. Y acá hace una salvedad de que todos los que litigamos en el foro laboral las hemos llamado como tal, ¿sí? Pero bueno, más allá de esta mala costumbre, decía que esto no es una cuestión que se circunscribe a lo conceptual, sino que tiene implicancias prácticas, más que nada ahora a raíz de la derogación de estas indemnizaciones agravadas. Y digo esto porque si se las considera como multas, se estaría violentando un principio o una garantía que tiene raigambre constitucional, que es el principio de non bis in idem, que significa que nadie puede ser sancionado o perseguido, perdón, dos veces por el mismo hecho. ¿Y por qué decimos esto? Porque las sanciones a la infracción de la normativa laboral ya están previstas en la ley, en el Pacto Federal del Trabajo, la ley 25212, que regula el régimen mediante el cual los inspectores de la Autoridad Administrativa Laboral, Ministerio de Trabajo, puede perseguir e infraccionar al empleador que tenga trabajadores deficientemente registrados o directamente sin registrar. Entonces, si se la denomina multa, parecería que tiene carácter sancionatorio y, repito, se estaría violentando este principio de que impide y que es una garantía constitucional ser perseguido o sancionado dos veces por el mismo hecho. Pero luego esto de la violación a este principio constitucional también tiene
esta discusión sobre cómo la llamamos, si multas o indemnizaciones agravadas, también tiene implicancias prácticas, puntualmente por lo que es la aplicación temporal de, de estos dos artículos 99 y 11, es decir, la aplicación en el tiempo de estos artículos 99 y 11 que, como decía, derogan todas estas leyes que establecen estas indemnizaciones agravadas. Respecto al 4013, hago la aclaración, aunque todos lo sabemos y mis compañeros ya estuvieron hablando, no se derogó, por supuesto, en su totalidad, fue modificado en casi todos los artículos, sino que se derogó artículos 8 a 17 y 126 puntualmente lo que hace a este tema en particular, que son indemnizaciones agravadas, estaban contempladas en los artículos 8, 9 y 10, y en el 15, que hablaba de la duplicación de sanciones. La 25 sí se derogó en su totalidad, eran solamente 2 artículos. La 26.844, régimen de personas de cárcel particulares, se derogó solamente un artículo, el 50, establecía esta indemnización agravada ante deficiente o total o falta total de registración, y la 25.345 a lo que hacen de nuevo este tipo de indemnizaciones, derogó el artículo 80 de la Ley contra el Trabajo y el 132 bis, entre otros. Pero decían que tiene consecuencias prácticas porque puede trastocar el ámbito temporal de aplicación de estos dos artículos 99 y 11. Y yo creo que todos los que estamos acá hemos escuchado algunos de los fallos que empezaron a dictarse a lo largo del país en ciudades muy específicas, relacionadas a la aplicación temporal, como decía, de estas derogaciones, perdón, de la derogación de estas indemnizaciones agravadas. Lo que quiero decir es que en algunos fallos puntuales se ha aplicado la derogación de estas indemnizaciones, artículos 99 y 100, a juicios en trámite, es decir, a juicios que habían iniciado, más que iniciado, se había consolidado la situación jurídica, que eso es el despido, en mi opinión, bajo el amparo, bajo la vigencia de estas leyes, y que luego de iniciar un proceso judicial, al momento de sentenciar, algunos jueces aplicaron esta derogación, es decir, una especie de aplicación retroactiva de esta ley bases o ley 27742. Le decía que hubo fallos en varios puntos del país. El primero de ellos, seguramente lo escucharon, es con Bernardi, fallo de la Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, Misiones, que acá el juez no se metió en este carácter sancionatorio de las multas, sino que lo que dijo lisa y llanamente es: yo lo que aplico es, en este caso puntual, la ley vigente al momento del dictado de la sentencia. Como decía, en mi opinión particular, esto ignora la consolidación de la situación jurídica, que sería el despido, y deja un poco esta opinión a las resultas del inicio de un proceso, de la tramitación de un proceso y de la finalización de un proceso mediante el dictado de una sentencia definitiva, de que la norma o una ley modifique la ley que estaba vigente, como decía, al momento de considerarse el despido, que entiendo sería lo más apropiado o lo jurídicamente correcto. Porque, como decía, el trabajador puede estar sujeto a un cambio repentino de normativa, incluso hasta impulsado también por un cambio de gobierno político, y a la demora de un proceso laboral. Además, inseguridad jurídica e incertidumbre que tanto trabajador como empleador tendrían. Le decía, Álvarez con Bernardi, primer fallo que hace una aplicación retroactiva de estos dos artículos 99 y 100 de la ley de bases, teniendo por no aplicadas, por derogadas, las indemnizaciones agravadas, la 2403, 2533 y las leyes que ya comenté. Otro fallo, Orellano, comercial sobre despido, dictado por la Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala 10, que nuevamente no hace una aplicación retroactiva a estos dos artículos 99 y 100, pero acá sí se adapta ya en la naturaleza jurídica de las mal llamadas multas, porque dice precisamente la Cámara Laboral, Sala 10 de Córdoba, dice específicamente que poseen carácter sancionatorio las multas, con lo cual se aplican principios
del derecho penal y particularmente el principio de la aplicación de la ley penal más benigna al sujeto alcanzado, al destinatario, que sería el empleador en este caso, según la interpretación que hace este fallo. Entonces, termina aplicando este fallo en particular, derivado de una forzada interpretación de estas mal llamadas multas y que tienen carácter sancionatorio, pero aplicando principios del derecho penal, en fuero específico que es el derecho al trabajo, y también beneficiando al empleador, o mejor dicho, perjudicando al trabajador, dejando de lado principios básicos y constitucionales, tales como todos conocemos, individuo propietario, norma más favorable en caso de duda en favor del trabajador. Esto de que también es una garantía constitucional, el trabajador es sujeto de preferente tutela y demás. El tercer fallo que voy a comentar muy brevemente, que hace, como les decía, una aplicación retroactiva, o mejor dicho, a juicios en trámite de estos dos artículos que derogan estas leyes, es el que por la Cámara de Apelación Civil y Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Fe, Ciudad de Rafaela, Sala 1. En este fallo, la sala de esta Cámara de Apelaciones hace una interpretación bastante curiosa porque desmembra, si se quiere, esta ley bases y dice, bueno, se van a aplicar, va a haber disposiciones o normas que se van a aplicar a juicio, o sea, de acá en adelante, respetando el principio del artículo 7 del Código Civil y Comercial que habla de la aplicación temporal. Por ejemplo, y esto lo voy a leer textual, dice disposiciones, el nuevo fallo dice, si bien estas premisas debe efectuarse la siguiente división por la ley 27742. Y ahí dice, disposiciones que no se aplican y inmediatamente en este proceso no entra en vigencia de la ley 27742. Y habla del artículo 2, artículo 23, lo que hace artículo 92, provisión de trabajar 177, 242, 245 horas, muchos de los cuales ya mis compañeros estuvieron hablando. Ahí hace este fallo en particular que la ley base se aplica adelante, hacia el futuro. Y después hace, y esto también lo voy a contar, que se disposiciones que no se aplican en este proceso de la vigencia de la ley 27722. Y ahí, curiosamente, hace referencia al 99 y 100 de esta ley bases y sostiene que se aplica de manera retroactiva para juicios en trámite. Y el fundamento resumido es, y esto voy a leer textualmente, dicen, el programa de regulación de la comercial se trata de consecuencias no dotadas de relaciones y situaciones jurídicas existentes, motivo por el cual la aplicación normativa derogatoria es inmediata. Nuevamente, parecería que corre el momento o el tiempo de consolidación de la situación jurídica, que es el despejo, repito, y parecería que la sentencia termina siendo declarativa de mucho, sino constitutiva. Luego se han adoptado innumerables fallos a lo largo y ancho del país con la postura contraria, pero me parece interesante hablar de estos tres, que seguramente los escucharon porque han salido incluso en varios medios nacionales, donde aplican a juicios en de estos dos artículos. Yendo puntualmente a los tribunales locales, voy a hablar de tres fallos, pero dos tienen idénticos fundamentos. El problema del tribunal era Carlos Zárate con el Instituto Básico Hermanas Misioneras, expediente 36.587, Tribunal de Trabajo de Moreno, repito, el expediente 36.587, que hace, si bien no formaba parte de la sentencia o este fundamento de algún planteo que hubiese hecho la parte demandada solicitando la aplicación del 99 a este juicio de trámite, los jueces convocaron a hacer una aclaración y dicen, y esto va a textual, dicen, la situación jurídica había entre las partes se hallaba es decir, que existían derechos adquiridos por el trabajador al momento de la extensión del contrato de trabajo. Y que después dice que es fundamental para mantener la seguridad jurídica y la confianza en el sistema jurídico de todos los cargos legislativos genera incertidumbres y perjuicios injustos. Bueno, acá claramente en un fallo que
es unánime, ¿sí? Los 3 votos, es decir, el primer voto es adherido por el resto de los jueces, con primer voto del doctor Such. Establece una fecha de corte y es la extinción del contrato de trabajo. Entonces, lo que hacen es que se va a aplicar la ley vigente al momento de extinguir, o tenerlo como fotografía la extinción del contrato de trabajo, independientemente del resto de las reformas legislativas que puedan surgir. Y esto no solamente por una cuestión de derechos adquiridos del trabajador, de consolidación de la situación jurídica al momento de la prueba, sino también por para generar o no generar, mejor dicho, una desconfianza, una inseguridad o una incertidumbre jurídica en todas las partes. Nosotros, para el trabajo nuevos, en un fallo de los autos son Gonzalo Martínez, Martín, con Life Seguros de Personas, y Pascal con Archer. Los números de planta, por si los quieren anotar, son 30837, 30837 y 34515, ambos del Tribunal de Trabajo número 2. Los dos de fundamento, en un voto dividado, lo que hacen es que por mayoría se tienen que, a ver, no se puede aplicar, mejor dicho, el 99 al 100 a juicios en trámite, es decir, con un fundamento similar a lo que dice el Tribunal de Trabajo en 2 votos contra 1. El voto o los votos favorables textualmente dicen que al avance de este proceso, los medios aseguradores estaban plenamente vigentes. La ley no tenía efecto retroactivo. Fíjense que dicen al inicio de este proceso, mientras que el Tribunal de Trabajo número 1 habla como fecha de corte de la extinción del contrato de trabajo. Con lo cual, si uno hace una interpretación literal de los fundamentos de este fallo y que dice que al inicio de este proceso, o relaciona, mejor dicho, la legislación que estaba vigente al inicio del proceso y no al momento de la extinción del contrato de trabajo, podríamos pensar que entre que se extinguió el contrato de trabajo y se inicia el proceso, si hubo un cambio legislativo, debería aplicarse, sí, en este caso de manera retroactiva, porque escapa al momento de la extinción del contrato de trabajo. Es una diferencia que no es muy buena porque puede pasar porque uno no inicia o pocas veces lo hace un juicio laboral, una demanda, en el mismo momento que da por despido al trabajador, por diferentes razones. Y después, el nuevo voto mayoritario dice que el principio de retroactividad asegura que las leyes se apliquen a afectado, mostrando asegurar la firmeza de las relaciones jurídicas y que los contratos extinguidos la situación jurídica sea consolidada el tiempo del despido. Un poco que venimos diciendo que en consonancia también este voto con lo que dice el Tribunal de Trabajo número 1 relacionado a la seguridad y a la certidumbre jurídica. Y ahora la incidencia que termina aplicándose el 99 de diciembre a un juicio en trámite iniciado, por supuesto, bajo el amparo y bajo la vigencia de las anteriores leyes, ya derogadas. Dice que la declaración autónoma no resuelve el derecho al patrimonio del trabajador, con lo cual ahí nos da la pauta que la sentencia es constitutiva de derechos. Y ahí sí se mete muy claramente en la naturaleza jurídica de estas indemnizaciones agravadas, diciendo que son multas. Textualmente dice, debe haber a medio desplazado la naturaleza sancionatoria y no reparatoria del ordenamiento, haciendo una interpretación de la retroactividad de la ley penal más benigna respecto a este principio que ya había comentado. Entonces tenemos que, independientemente de la postura que cada uno adopte, de la opinión personal y, como decía también Maxi, del lugar en que a nosotros nos toque estar, de un lado o del otro, y más allá que hay quizás argumentos más sólidos que otros, existen fundamentos para plantear la aplicación retroactiva o inmediata, juicio centrante, la cual no comparto, pero se podría decir en una interpretación forzada que son multas, esto que venimos diciendo, no quiero ser reiterativo, que son multas que tienen carácter sancionatorio, que se aplica de tal manera el principio de la ley penal más benigna y que debería beneficiarse de tal forma al empleador. También que la ley que está vigente o que debe aplicarse es la vigente al momento de sentenciar y que
como sostuvo Minera, esto del Tribunal de Trabajo número 2 en los fallos que cité, que no ha ingresado el crédito al patrimonio del trabajador. Repito, no es una postura que mi humilde opinión sostengo, pero eso podrían ser algunos de los argumentos para plantearlo. A favor, es decir, o en contra, mejor dicho, de la aplicación a juicios en trámite o retroactiva de estos dos artículos 99 y 100, tenemos lo que venimos diciendo, que no son multas, que se aplica este principio no es bis in idem, que nadie puede ser sancionado o perseguido dos veces por el mismo hecho, dado que hay un régimen de infracción a la normativa laboral puesta en cabeza del Ministerio de Trabajo por medio de los inspectores, que son quienes luego de inspecciones tienen la facultad de sancionar, que también serían inconstitucionales de tal manera estas leyes, por supuesto derogadas si se aplica este principio, pues es una garantía constitucional. Y otro que me parece importante y porque es bastante claro, es nada más y nada menos que el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que específicamente de manera muy clara se mete en la eficacia temporal y en la aplicación en el tiempo de las leyes. Textualmente el 7, la abogada dice: el propósito de la emergencia, la ley se trata de las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Ahí ponemos el principio de aplicación inmediata de la ley. De ahí no hay ningún tipo de duda. Después dice el siguiente párrafo: no se trata de un efecto retroactivo, ¿sí? Siguiendo este principio general, siendo la norma del buen público, excepto la previsión al contrario. Acá hay que decir que en ningún pasaje de la ley bases aclara que se apliquen de manera retroactiva. Entonces, donde el legislador no hace un distingo, una diferenciación, entiendo que no cabe hacerla, que nosotros no la podemos hacer, tampoco los jueces. Y además, se da cuenta de ese derechos constitucionales. Es decir, que si alguien pudiese forzar alguna aplicación o una interpretación de la retroactividad de esta ley, el límite son las garantías constitucionales, que son innumerables en favor del trabajador. ¿Sí? Protección contra el despido arbitrario, derecho de propiedad, esto de que el trabajador es sujeto de preferente tutela y demás, indulto propietario. Entonces, bueno, lo que es el ámbito de aplicación temporal y esto de que tenemos fundamentos más de un lado que del otro para plantear la retroactividad o no en un caso concreto. También, por una cuestión de tiempo, voy a referir a la posible inconstitucionalidad o no de estos dos artículos 99 y 100 que eliminan estas indemnizaciones agravadas. Y no solamente por una cuestión de tiempo, sino porque al menos yo no he visto ninguna sentencia en ninguna parte del país que trate la constitucionalidad o la tacha de constitucionalidad de estos dos artículos. Y esto entiendo que debe ser porque no fue planteado como una inconstitucionalidad sobreveniente y también porque no hay sentencias con posterioridad a la ley bases que fue dictada el 9 de julio. Entonces, quizás si alguien lo plantea en una demanda, el tiempo nos dirá si en un año y medio, dos, tres, o lo que dure un proceso, algún juez podrá dictar la inconstitucionalidad, perdón, o no de estos dos artículos. Ahora bien, particularmente entiendo que, salvo algún caso concreto, no sería inconstitucional. Y esto por varias razones. En principio, porque no se me ocurre que exista una violación a alguna garantía, algún derecho de raigambre constitucional. Parecería más que obedece a un criterio o a una decisión, mejor dicho, de orden legislativo de erradicar estas indemnizaciones agravadas. Recordemos que la ley 24013, por ejemplo, tenía como una de las finalidades principales promover el empleo registrado o registrar el empleo que no estaba blanqueado. Y la ley 24013 tiene un título específico, que es el título cuarto, claro, de la promoción del empleo registrado. Entonces, parecería, como digo, que obedece más a un criterio legislativo de erradicar estas multas perdón, multas, fui preso de mis propias palabras, a estas indemnizaciones agravadas que a sacarle algún derecho al trabajador y menos aún a que viole algún principio o garantía constitucional. También por la razón de que la inconstitucionalidad es de última ratio, es de excepción, entonces su declaración debe ser interpretada con mucha restrictez. Y también porque hay un lugar a que se contrarreste esta eliminación de estas indemnizaciones
mediante el reclamo de daños y perjuicios en cabeza del trabajador, que ahora lo voy a tocar brevemente. La Comisión empezaba a supuestos muy puntuales para echarse constitucional estos dos artículos que eliminan estas leyes. Y a mí se me ocurre el caso, por ejemplo, referido por ahora de la ley del 123 y puntualmente el artículo 2. ¿Qué sucedería? Y esto es un caso hipotético si dos trabajadores son despedidos, uno el 8 de julio, recordemos que la ley entró en vigencia el día 9 de julio, uno el 8, y otra vez a ninguno de los dos se le paga la indemnización dentro del término del 128 de la LCT, dentro de los 4 días hábiles. Y ahí pensamos que el trabajador después del día 8 de julio puede reclamar un 50% más de los dos rubros, perdón, los tres rubros que estaban regulados en el artículo 2 de la derogada ley 2533, 232, 233 y 245 de la LCT, que era pagar el día 10, no. Y otra vez referencia a 2 días. Digo 2 días para hacer el ejemplo lo más claro posible. Pueden ser 10 días, 20 días, un mes o 2 meses. Lo cierto es que en este caso puntual, interpretarse de alguna manera forzada, tengo mis dudas que se violaría el principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitución Nacional, porque se está dando o se está dando la posibilidad que se trate de diferente manera a dos personas, trabajadoras que son sujetos de preferente tutela, de manera distinta. Entonces, sacando ese supuesto puntual, repito, no existen sentencias que así lo hayan determinado, lo que es esta inconstitucionalidad, yo no veo que exista la posibilidad de ser declarada. Pero bueno, el tiempo nos dirá a ver si alguna provincia local de cualquier parte del país así lo declara. Y decía que otro de los argumentos para sostener que no sería inconstitucional es la posibilidad que tiene el trabajador de reclamar sin perjuicios como contrarrestar de alguna manera estas indemnizaciones agravadas que fueron derogadas. ¿Y en base a qué pagará el trabajador reclamar sin perjuicio? Bueno, en base a un principio que tiene nuevamente raigambre constitucional, que es el principio de reparación plena, que está establecido o receptado en el 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación. Principio que está regulado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y que se desmembra o se relaciona con este deber de no dañar, que todos los ciudadanos tenemos, este alterum non dañare, y en consecuencia la obligación de, más allá del principio que es no dañar, el principio de función preventiva, ahí me estoy metiendo un poco, pero más allá de lo que es función preventiva, en caso de que no se pueda prevenir, hay que resarcir. Y este principio de reparación eterna, que repito, tiene régimen constitucional y que está resaltado específicamente en el 1740 del Código Civil y Comercial, lo que se refiere o lo que hace referencia es que va a ser plena, debe ser integral la reparación en base o en beneficio, mejor dicho, del trabajador. Recordemos un bastante reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación, que es Ontiveros, donde ahí desarrolla claramente lo que es el principio de reparación integral y plena. Ahora lleva a una cuestión práctica. Hoy en día, si un trabajador es despedido no posee las indemnizaciones agravadas de los artículos 8, 9 y 10 de la 24013, 1 y 2 de 25033, artículo 80 de la LCT, 132 bis y demás. Sobre todo vamos a tener 24013 y 25323, que parecería que son los ejemplos o los supuestos más claros. Parecería obviamente que el trabajador que no cuenta con esas herramientas para reclamar tiene un daño o sufre un daño por fuera de las tarifas que están establecidas en la LCT, por las tarifas del 245, 232, 233 y demás. Imaginemos un supuesto muy claro y muy práctico de un trabajador que no está directamente registrado, ¿no?, por el plazo que sea. Vamos a suponer un trabajador que no está registrado por el plazo de 10 años, se lo despide y además va a reclamar las tarifas de un mes de sueldo por el servicio y el resto de los rubros indemnizatorios. Parecería que podría reclamar otro tipo de daños, como por ejemplo, falta de aportes a la seguridad social, ¿sí? Va a ser afectado, por supuesto, en su futura jubilación, falta de aportes y contribuciones a la obra social, no tuvo cobertura médica, no hay seguridad familiar. Imaginemos un trabajador que tiene una familia conformada, que tiene varios hijos y que durante 10 años no pudo ni de su familia tener cobertura médica, ni hablar si tuvo un accidente de trabajo, pero alguna enfermedad o accidente incurable o de origen no profesional.
y todo que con esto sea para él o para su grupo familiar, para gastos de atención médica, insumos, tratamientos y demás. Otro tipo de daños que se podrían reclamar pueden ser la imposibilidad de haber tenido o de haber gozado de vacaciones, que las vacaciones hayan sido pagas, de haber gozado de licencias de las que fueran, sean las establecidas en la Ley contra el Trabajo o las que establezca la Convención Colectiva aplicable. Beneficios sindicales, imaginemos que ese trabajador que no estuvo registrado no pudo postularse como delegado gremial, no pudo formar parte de la comisión directiva, es decir, no se pudo postular ¿no? para ser parte de la comisión directiva, no tuvo protección sindical, es decir, no estaba en la lista de afiliados del sindicato, no se puede afiliar al sindicato e incluso no puede ser protegido por medio de los peritarios de actividad sindical, ¿sí? Con lo cual los daños y perjuicios que podrían reclamarse parecerán o parecen muy graves y muy diversos y también dependerán de cada caso concreto, porque como esto puedo decir también que un trabajador que no tuvo intención de ser delegado o de tener protección sindical y nunca tuvo ningún problema médico y estuvo sin registrar, podrá reclamar, por supuesto, daños y perjuicios adicionales porque su jubilación se va a ver perjudicada, pero el otro supuesto puede ser mucho más amplio y los daños y perjuicios ser mucho más elevados. También ese trabajador que estuvo sin registrar o que estuvo eficientemente registrado, no pudo, imaginemos el que está, que es el ejemplo más claro, que estuvo sin registrar, no pudo acceder a ninguna línea de crédito bancario, no pudo tener una tarjeta de crédito a su nombre, no podrá haber firmado un contrato de alquiler. Ustedes piensan que un trabajador que está sin registrar y que por supuesto tampoco está inscrito en el monotributo, va a un banco y directamente no existe, no hay registros y no puede sacar ni un crédito mínimo, ni una tarjeta, ni como les decía, firmar un contrato de alquiler. Hay innumerables de casos y supuestos daños y perjuicios que se podrían reclamar. Y estoy hablando de daños materiales o daños patrimoniales. También podrían existir daños morales, porque parecería que tampoco da lo mismo internamente esto de la modificación disvaliosa del espíritu que habla del daño moral, no es lo mismo que un trabajador estuvo registrado que sin registrar. Todos estos daños y perjuicios, o potenciales daños y perjuicios, por supuesto, deben ser acreditados con los 4 supuestos de responsabilidad civil, y el daño, que resulta evidente en estos casos, relación de causalidad, factor de atribución, que por supuesto es subjetivo y es el dolo, y antijuricidad, que resulta evidente ante la falta de registración o deficiente registración de un trabajador. Ahora bien, acreditar estos 4 presupuestos no debería existir problema para reclamar estos daños y perjuicios adicionales a las tarifas de la LSAT. Quizás el problema o el inconveniente mayor sería su cuantificación. De todos modos, quiero decir algo que me parece interesante y que también puede beneficiar al trabajador, que es lo que es el blanqueo laboral, esta moratoria, esta posibilidad que tienen los empleadores de, dentro de los 90 días de promover las bases, acogerse a una moratoria. Pensamos el empleador que avance, que por supuesto es un sistema muy beneficioso porque hay condonación de intereses de hasta un 100%, entonces muchos empleadores supongo que lo van a hacer, y cuando uno entra en una moratoria tan beneficiosa y tan poco costosa, aprovecha la oportunidad, que es lógico, y seguramente denuncia la real fecha de ingreso y el real sueldo abonado al trabajador. Y esto supongo que se alinea así en la relación laboral vigente y el trabajador quiere hacer un reclamo por estos daños y perjuicios o cualquier otro que a ustedes se les ocurra de los que venimos hablando, parecería que ya tiene una relación laboral demostrada. Porque en ese caso no mostrar vinculación laboral porque el mismo empleador al acogerse a la moratoria de este blanqueo laboral está reconociendo. Entonces solamente le restaría acreditar y más que acreditar, cuantificar los daños y perjuicios. Respecto a la indemnización del anterior artículo 80 de la Ley contra el Trabajo,
por la falta de entrega de los certificados laborales, también el trabajador podría reclamar daños y perjuicios adicionales porque le podría impedir o obstaculizar el ingreso a otro puesto de trabajo o conseguir otro puesto de trabajo porque no podría demostrar un trabajador nuevamente. Y esto poniéndolo como ejemplo, de 10 años de antigüedad, sin registrar no podría demostrar que realmente trabajó ahí. Y hasta podría reclamarse, se me ocurre, el robo de pérdida de chance, porque se frustra la oportunidad de conseguir un empleo que quizás era muy beneficioso para él por, repito, no poder demostrar los antecedentes laborales. Algo importante también respecto al reclamo de los daños y perjuicios es que no se exige intimación previa, es decir, no hay ningún requisito adicional por fuera de los que les estoy nombrando, por supuesto, acreditar y cuantificar el daño y prever otro presupuesto de la responsabilidad civil, pero no existen, al haberse, por supuesto, eliminado las leyes 2533, 2403 y demás, que sí establecían requisitos formales. Recordemos la 2403 en el artículo 11 exige una intimación previa de la FIP. El artículo 2533 también exigía intimación fehaciente al empleador para que le abonara las indemnizaciones de deudas. En estos casos, el trabajador puede reclamar daños y perjuicios sin cumplir ningún requisito formal adicional a los requisitos jurídicos que ya venimos hablando. Finalmente, y casi como una especie de conclusión, y esto es una opinión personal, entiendo que la eliminación de estas leyes que venimos hablando tiene como o buscó como finalidad reducir la litigiosidad laboral y el costo también laboral para el empleador. Vamos ahora al tema de ver si esta finalidad o este objetivo, a poco más de 4 meses de sancionar esta ley, se cumplió. De todos modos, como venimos viendo, yo particularmente desconozco y no sé si se va a reducir la litigiosidad laboral, si se va a aumentar o va a quedar permanente, o va a quedar igual. Lo que sí estoy convencido es que se va a generar un estado de incertidumbre jurídica, más que nada para los empleadores, porque, repito, se aumenten o disminuyan o se mantengan estables los litigios laborales, los empleadores no van a saber de cuánto va a ser un potencial reclamo de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque, como les decía, va a depender de cada situación particular de cada trabajador que va a poder acreditar un daño o no, y uno va a poder acreditar ciertos daños. Entiendo que los previsionales no va a haber ningún tipo de deuda, pero el de al lado va a poder acreditar muchísimos más daños, entonces el empleado no va a tener seguridad jurídica porque no va a saber cuánto le va a costar un juicio laboral. Pero la seguridad que sí tenía con las anteriores leyes, que no me voy a meter en la discusión sobre si la 2403 y la 25323 fueron útiles o no para detener o disminuir la informalidad o la irregularidad registral, pero sí es cierto que la 2403 en los artículos 8 y 9 tenía la tarifa clara, ¿sí? Repito, podemos estar de acuerdo o no con este 25% que establecía en estos 3 artículos sujetos a estos supuestos fácticos que todos conocemos, el 2523, y se sabía de antemano cuánto podría llegar a costar un juicio laboral. Y hoy no se sabe cuánto puede llegar a costar un juicio para el empleador. No hay una 24013 que permitía al empleador, si hacía un registro espontáneo de la relación laboral o dentro de los 30 días de recibir la intimación, sea por el trabajador o por el sindicato, registrar el vínculo y eximirse de todo tipo de multas. Eso también era bastante beneficioso. Y además, como les decía, de saber de antemano cuánto le iba a costar, hablo de un proceso ya iniciado, con la misma intimación podía terminar con esta regularidad registral y que el costo para el empleador de registrar una relación laboral sea cero. E incluso la misma ley ponía en cabeza, facultaba a los sindicatos a hacer esa intimación como una manera de correr de baja y proteger al empleado y obligarlo a que él mismo haga una intimación y después siga trabajando en ese lugar. Por mi parte, bueno, termino con esto, lo que son artículos 99 y 100, que eliminaron estas vueltas, y acá terminaríamos la exposición. Si alguien quiere hacer alguna consulta respecto a cualquiera de los temas que abordamos, o algún comentario, o lo que fuere, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguna acotación,
algo que podamos conversar. También tienen la palabra los que están por Zoom, ¿no? Sí, ahí mirado, pero no hay. También los que están conectados, hacer una consulta escrita y la podemos evacuar. Nada más. Bueno, entonces, gracias por venir a todos y bueno, damos por finalizada la charla. Muchas gracias.